para comenzar con este tema, hay que recordar algunos detalles que vamos a ir viendo en la resolución de los casos prácticos. El primero, hay una obligación de índole laboral, es decir, que es a fuerzas. Es una situación muy especial, porque solamente la Ley Federal del Trabajo me dice lo que es una relación de trabajo. Y después de ahí nos dice que hay derechos que tienen los trabajadores. Habíamos platicado que incluso no es un regalo del patrón, es una obligación que le marca la ley. ¿Ok? Entonces ahí no hay dispensa para cumplir con esta obligación. Y de hecho, dentro de los fundamentos que quiero manejar, hay uno que se me hace muy interesante y resuelve algunos detalles con respecto a, ¿puedo contar con esta prestación? Si, por ejemplo, yo entro a trabajar en una empresa y desgraciadamente en algunos todavía tienen esa vieja práctica de decirles, mira, vas a entrar y a lo mejor tu primer mes, aun cuando la Ley Federal del Trabajo reconoce el contrato a prueba, muchos lo que dicen es, entras y tu primer mes no vas a tener todas las prestaciones que tienen todos los trabajadores de la empresa. Esa es a prueba. O sea, te damos tu sueldo y ya. De ahí dependerá si te contratamos o no te contratamos. Si te contratamos, ahora sí, equiparas y vas a tener las mismas prestaciones que los demás trabajadores de la misma empresa. ¿Ok? Entonces, ya sabes. Y resulta que entraste en el mes de diciembre. Por lo tanto, no tendrías derecho, ¿verdad? Según lo que dicen estos patrones. Pues bien, el detalle es cuando entras y te dicen, vas a entrar y dependiendo de la situación económica de la empresa, veremos cómo te ajustamos tus prestaciones. Lo primero que vas a tener es tu salario, ¿sí? Y después de esto, pues ya veremos con qué sueldo te vamos a contratar. Porque vas a entrar con un sueldo provisional y si te contratamos, pues obviamente ya vas a tener prestaciones y ahora sí vamos a ver cuál será tu sueldo definitivo. Pero te vamos a contratar como, fíjense, como lo mencionan incluso, honorarios asimilados a salarios. Y bueno, ya es ocioso seguir explicando por qué no existen estas opciones para contratar a una persona que va a estar trabajando contigo. ¿Ok? Pero lo digo esto porque había señalado que solamente la Ley Federal del Trabajo te dice lo que es una relación de trabajo. Y de hecho, están prohibidas estas prácticas en donde tú para eludir, para evadir, para ocultar una relación de trabajo, buscas alguna figura alternativa en la cual remuneres al personal, pero no reconozcas la relación laboral. Eso es precisamente lo que no está permitido y no es nuevo. No nació con la reforma del 2021 a la Ley Federal del Trabajo, donde eliminaron la subcontratación y permitieron la subcontratación de servicios especializados. No, esta prohibición ya estaba, solamente que pues nos hacíamos patos con su interpretación. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Primer caso, y me voy directamente a platicar los casos porque ya habíamos visto la plática de aguinaldo la semana pasada. Entonces, si entran al canal de la velada fiscal por YouTube, ahí está. ¿Sí? Y de hecho quité, eh, corté esa explicación de casos prácticos para la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Solamente para que dejemos ahí la parte teórica y obviamos esta parte, que no es necesario meter tanta práctica, porque es lo mismo, ¿sale? Primero que nada, el primer planteamiento me dice, un trabajador con sueldo de 6,000 pesos
hay que determinar el impuesto sobre la renta a retener por el aguinaldo más el salario aplicando directamente la tarifa del artículo 96 de la ley. ¿Cuál sería el impuesto a retener con la opción del artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta? Acuérdense que esa es una opción. Y hay un detalle aquí. Estoy un poquito enfermo de la garganta, pero pues ahí vamos. ¿Okay? De hecho, tengo problemas de respiración. Para los que nos dio COVID, a mí la secuela es que tengo problemas para respirar, respirando me ahogo, imagínense. Ok, pues vamos a continuar. Entonces, primero, hay una ley que me dice cómo calcular la retención del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y opcionalmente, el patrón puede calcular la retención aplicando el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí hay varias opciones de retención, no solamente para aguinaldo, porque este tratamiento encuadra en el mismo procedimiento si tuvieras PTU, además de aguinaldo, o la prima dominical, prima de antigüedad. Ese tipo de prestaciones tienen alternativamente un método para calcular la retención que no se brinca a la ley, es alternativo. ¿Ok? Y hay otras opciones en el reglamento para retener, por ejemplo, si tú trabajas varios meses y te pagan en una sola exhibición. Aunque la Ley Federal del Trabajo te dice cuál es el límite para pagarle a un trabajador y puede ser semanal, lo otro puede ser quincenal, decenal, catorcenal o cualquier otra. ¿Ok? Pero eso es lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Opciones para retener, porque la ley federal del trabajo no permite que tengas, por ejemplo, 1, 2 o 3 meses acumulados de salario para el trabajador. O sea, ya lo tienes trabajando 3 meses y no le has pagado y buscas alternativamente disfrazando la obligación que tienes de pagarle. La ley del impuesto sobre la renta dice, si quieres y tienes varios meses, aplica este procedimiento. Okay. Otra es que, por ejemplo, tú ya tienes cuáles son las prestaciones fijas de todo un año de tus trabajadores. Entonces, puedes hacer un procedimiento para que nómina continua apliques exactamente la misma retención. O sea, que no cambie la cantidad. ¿Sí? Hay también en el canal de la velada fiscal la explicación de esas opciones de retención que te permite el reglamento. Aquí, para efectos del aguinaldo, es una opción que toma el patrón, no el trabajador. Fíjense cómo es esto. Para que te paguen y te retengan el impuesto, y solo para retención del impuesto, el beneficiario del pago, él es el que opta porque sus honorarios, actividades empresariales o algunos otros, porque algunos sí son obligatorios, pero estos son alternativos. Si yo percibo honorarios, yo soy el que opto porque tú que me vas a pagar, me retengas como si el ingreso fuera salario. ¿Ok? Pero la opción es mía, no del que lo va a pagar. ¿Sí? Esa es opción para retener. Ahora aquí, que se aplique el procedimiento que viene en el artículo 174 del reglamento, no es una opción para el trabajador, sino para el patrón. Él es el que decide si aplica o no el reglamento. ¿Que se lo puede sugerir el trabajador? Sí, es válido, es completamente válido. ¿Ok? Pero bueno, nada más para comentar esto. Entonces, de entrada la ley me dice lo que tengo que hacer. Y acuérdense que las retenciones son por mes. ¿Sí? Pero obviamente para que no tengamos problemas con los ingresos y las retenciones, se aplican retenciones por nómina. Si yo tengo nómina semanal, pues semanalmente
le retengo al trabajador y aplico una tarifa semanal. Si mi pago fuera quincenal, igual aplico tarifa quincenal y le retengo quincenalmente. Si yo tuviera otra opción, nómina catorcenal, también convierto mis tarifas a 14 días y hago el procedimiento de retención. Es raro, solamente en una ocasión llegué a ver una nómina decenal. Sí, decenal, de 10 días. Y entonces eran 3 pagos al mes. La tarifa estaba convertida de tal forma que al mes aplicaban la tarifa mensual y ajustaban con las retenciones que se hicieron. ¿Ok? Pero a lo que voy es que la retención es por mes y se entera a la autoridad por mes. Entonces, mensualmente voy a hacer la retención, el ajuste y el entero. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Ahora aquí, si me voy a este proceso que se tiene que hacer, ¿qué es lo que haría? Si yo aplico nómina quincenal, por ejemplo, pues en la primera quincena pagué la quincena, hice retención con la tarifa y ya. Ok, le pagué el neto al trabajador. En la segunda quincena pago el aguinaldo y el salario de la segunda quincena. Entonces aplico la tarifa quincenal y la suma de ambas retenciones es la del mes. ¿Ok? Algunas nóminas lo que hacen es mensualizar. Sí, entonces lo que hacen es elevar las tarifas en el primero, en el segundo pago a mensual, hacen su cálculo y reconvierten el pago en semanal o quincenal y nunca van a tener diferencia porque el sistema solito lo ajusta. Entonces, al mes la tarifa ya va convertida y el trabajador ya tiene la retención correcta mes con mes, sin ningún problema. Son buenos esos sistemas, ya te ahorran mucho trabajo al final del ejercicio. Ahora bien, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tomar todos los ingresos del mes, no solamente el salario, no solamente el aguinaldo. ¿Qué tal si pagué, por ejemplo, coincida que en diciembre un trabajador cumplió años, se fue de vacaciones y le pago su prima vacacional más obviamente lo de las vacaciones, el salario, el aguinaldo? Entonces sumo todos los ingresos, aplico las exenciones por cada concepto dentro del mismo mes. O incluso si tengo otro ingreso como la prima dominical, igual, suponiendo que coincidirán todos estos ingresos, el salario, la prima dominical, la prima vacacional y el aguinaldo. Entonces sumo todos los conceptos, quito las partes exentas que le correspondan y a la parte grabada le aplico la tarifa del mes. Al impuesto total del mes le resto lo que ya le retuve al trabajador en la primera quincena o en las 3 primeras nóminas semanales y así, según como yo tenga administrada mi nómina. Entonces la diferencia va a ser lo que todavía queda pendiente por retener e incluso si ya hice mi ajuste del ejercicio, en este mes, en este pago, es cuando aplico el ajuste. Si queda pendiente una retención al trabajador, ahí lo aplico. No le duele porque ya tiene el aguinaldo, entonces, pues al final es su ajuste del ejercicio, pero teniendo ya dinero, pues no le duele tanto. O incluso si sale a favor, bueno, pues ya se lo pago, tiene más ingresos, pero ese es el mejor momento. ¿Y qué hago? Pues sumar todas las diferencias y aplicarlo todo en esta nómina de la segunda quincena del mes. ¿Ok? Entonces, aquí en el primer ejercicio tengo un trabajador y vamos a suponer que solamente tiene el salario y el aguinaldo, ninguna otra prestación. O que no tenga otros ingresos adicionales, o sea, no tiene prima dominical, prima vacacional, no tiene ningún otro concepto más que salario
y el aguinaldo. Ya tengo los 6,000 pesos. De esos 6,000 pesos, y suponiendo que el aguinaldo fuera completo, acuérdense que son mínimo 15 días de su salario. No de salario mísero, ni de salario integrado, sino el salario ordinario, el que nominalmente recibe cada semana o cada quincena. Entonces son 6,000 pesos de salario más 3,000 pesos de aguinaldo de ley. Va 9,000. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quitarle la parte exenta, que son 30 veces la UMA. Y nada más recuerdo aquí que en la ley del impuesto sobre la renta todavía habla de salario mínimo, pero ya sabemos que se aplica la UMA. Entonces, 30 UMAs son 2,886.60. ¿Sí? Creo que es 96.80 más o menos el valor de la UMA por 30, no por 30.4. Ojo aquí, ojo, la ley es precisa y me dice 30 veces, sí, salario mínimo, pero ya sabemos que aplicamos la UMA, ¿ok? Entonces no me dice que sea la UMA del mes, no, porque por eso muchos se confunden y ponen 30.4, no, porque no es la UMA del mes, son 30 días. Específicamente me dice 30 días. Entonces son 2,886.60. Y eso me dejaría una base gravable del mes de 6,113.40. Ahora sí, a esto le aplico la tarifa del artículo 96. Límite inferior son 5,470.93. Un excedente de 642.47 por el porcentaje sobre el excedente de 10.88 me da 69.90 más la cifra de la tercera columna, que es cuota fija, 321.26. Esto es un impuesto de 391.16. Sí, por 6,000 pesos pues es una cantidad baja. Y del aguinaldo pues casi todo se fue exento, por eso no es mucho el impuesto. ¿Sí? Entonces, del mes serían 391.16. Resto lo que ya le retuve en la primer quincena o en las 3 primeras semanas, y con esto pues ya me queda el impuesto pendiente de retener, o si le retuve de más pues se lo regreso. ¿Ok? Entonces ese sería el primer cálculo aplicando directamente la tarifa del artículo 96. Ahora bien, si yo quisiera aplicarle el reglamento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay un procedimiento que es a veces medio laborioso. No es difícil, pero la primera vez que lo lees, sí se te hace un poco complicado por lo laborioso que es. Pero yo practicándolo, pues en realidad es fácil. Ya metiéndole números, haciendo práctica, es fácil. Nada más que, como les digo, es tanto el procedimiento que lo vuelve rebuscado. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Voy a sumar el ingreso mensual más el aguinaldo grabado. ¿Ok? Y aplicar una serie de pasos que parecerían complicados, pero en realidad no lo son. A estos 6,000 pesos, quedamos que le corresponden 3,000 de aguinaldo. ¿Sí? Le quitamos la parte exenta de 2,886.60, o sea, 30 veces la UMA. Y ojo, no dice el valor de la UMA elevada al mes. No, dice específicamente 30 UMAs. Esto me da un aguinaldo grabado de 113.40. Lo divido entre 365 y me da el aguinaldo grabado diario. Eso me da 0.31, una cantidad muy pequeña. Luego lo multiplico por 30.4 y me da 30.4 por 31, un total de 9.44. ¿Ok? Eso es el equivalente mensual. ¿Sí? Con este procedimiento hasta aquí lo que hicimos fue
un cálculo mensualizando el aguinaldo, lo que devengaría mes con mes. 9.44. Luego le sumo el salario ordinario del mes. En este caso la base es de 6,000, entonces son 6,000 más 9.44, 6,009.44. A esa suma le aplico la tarifa del artículo 96 y va a ser mi primer cálculo. ¿Ok? O sea, 6,009.44, resto límite inferior, me da un excedente, le multiplico por el porcentaje sobre el excedente, me da un impuesto marginal, le sumo la cuota fija, me da un primer cálculo de impuesto, que son 379.85. Primer cálculo. Y luego voy a hacer otro cálculo aplicando al salario ordinario, que en este caso son los mismos 6,000 pesos. Entonces 6,000 en la tarifa, resto límite inferior, me da un excedente, le aplico el porcentaje sobre el excedente en esta misma fila, y me da el impuesto marginal. Al impuesto marginal le sumo la cuota fija y me va a dar un segundo cálculo, ¿ok? Primer cálculo fueron 379.85, segundo cálculo 378.82. Al primero le resto el segundo y me da una diferencia de 1.03, ¿ok? Se lo voy a dividir entre... Hace rato hicimos un cálculo que les dije que era el equivalente mensual del aguinaldo, ¿sí? Que nos dio hace rato. Esto viene en la fracción 1 del artículo 174 del reglamento, o sea, 1.03 entre 9.44 me da, y casualmente me dio la misma cantidad que está en el porcentaje aplicable sobre el excedente, o sea, 10.88. Coincide. Se lo multiplico ahora sí al ingreso grabado, que en este caso es el aguinaldo grabado de 113.40, ¿sí? Y me da un impuesto, ahora sí, por el reglamento de 12.34. ¿Sí? Este sería el impuesto a retener sobre el aguinaldo. ¿Ok? Y obviamente en el mes solamente le sumo el que le correspondería al salario, o sea, a 6,000, que hicimos ya el cálculo, nos da 378.82. Entonces la suma nos da 391.16. ¿Ok? Pues bien, ¿a quién le conviene y a quién no? Pues mira, para eso hay que hacer cálculos, ¿sí? Decir que un procedimiento te convenga o no te convenga, pues es una aplicación para cada trabajador, porque todos son distintos niveles de salarios. El detalle es que cuando tú haces tu cálculo del ejercicio, ya no existe procedimiento. Ahí te vas directo a la tarifa del artículo 152, que en realidad es la misma del 96 elevado al año. Entonces, pues es un pequeño beneficio temporal, porque al final reconoces todo el ingreso grabado y todo el impuesto. Ok, pues entonces no es mucho el beneficio. Es como diferir el impuesto, pero al final lo pagas. Ok, entonces este es el primer cálculo. Ok. Segundo cálculo. Dice aquí, trabajador con sueldo mensual de 8,000 pesos. Ingresa en la empresa un 15 de mayo del 2022 y hay que calcular su aguinaldo a percibir si solamente obtiene prestaciones de ley. O sea, ¿qué voy a hacer aquí? Pues calcular el aguinaldo proporcional porque no cumplió todo el año. Entonces, si su sueldo lo contrataron con 8,000 pesos, entra un 15 de mayo del 2022, o sea, hay que contar los días entre
ese 15 de mayo y el 31 de diciembre, pues, creo que son 231 días. ¿Ok? Entonces, 8,000 entre 2 para que nos dé el equivalente quincenal. Y acuérdense que son 15 días, ¿no? Del aguinaldo. Entonces, los 4,000 que me da de aguinaldo, que fueran completos de todo el ejercicio, lo divido entre 365 y lo multiplico por el número de días que contiene este periodo. Eso serían 231 días. O sea, 4,000 entre 365 por 231 me da un aguinaldo proporcional de 2,531.51. Ok, eso sería el aguinaldo de esta persona. Ahora sí, quisiéramos sacarle la parte grabada, esos 2,531, le aplicamos una exención de 30 veces la UMA, son 2,886.60. Ok, aunque el ingreso fue proporcional, la exención no es proporcional, se aplica el total. Ok, aquí nada más hay que tener cuidado porque el patrón, la ley te dice que cuando tengas ingresos de 2 o más patrones, pues que le pidas un aviso, el que te avise por escrito que ya percibe que tiene otra fuente de ingresos de salarios para que no le apliques el subsidio 2 veces. ¿Ok? Pero lo que no te dice, y debería decirlo también, que es si el trabajador ya tiene también otra relación laboral en donde le aplican esas exenciones, pues no tendría que volvérsele a aplicar porque se lo aplica una sola vez. El detalle aquí, pues es que sería complicado que todos los patrones tuvieran que confirmar con sus trabajadores si ellos, además del patrón, tienen otros ingresos, también por salarios, en donde le hacen estos pagos. Porque imagínense qué relajo serían estar buscando ese dato de todos los trabajadores. ¿Para qué? Para que tú no le apliques otra vez la exención. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo del qué pasaría con alguien que tiene 3 o más patrones. Y en la parte del aguinaldo. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso, esa persona tuvo un aguinaldo proporcional de 2,531.51, la parte exenta 2,886.60, entonces no tiene aguinaldo grabado. Y su salario en este mes de diciembre, los 8,000, sería la única base, porque todo el aguinaldo fue exento. Entonces, la tarifa del artículo 96 se aplicaría sobre los 8,000. ¿Ok? Aquí hay un detalle. He visto en papeles de trabajo, ahí es donde tienen ese problema. Actualmente, la declaración, siendo electrónico y estando precargada, ya no tienen este problema de que el papel de trabajo suma todos los ingresos, resta todas las exenciones, y el detalle es que aquí, si no saben meter los bloqueos en el Excel, ponen como negativo el aguinaldo, como si en lugar de grabado tuviera exento aplicable como entre otros conceptos. Por ejemplo aquí, 8,000 más 2,531 son 10,531, menos 2,886 me da una base gravable menor. Bueno, no es que me dé una base gravable, me da una cantidad menor de 8,000, pero sería incorrecto. Tendría que ponerle alguna fórmula para que nunca me dé negativo, y en todo caso sería 0, porque la diferencia de la parte exenta no se aplica contra los demás conceptos. ¿Ok? Entonces serían 8,000 pesos la única parte grabada del mes, y esto me da un impuesto de 596.42. El aguinaldo estaría completamente exento.
¿sale? No causa impuesto. Sí, nada más para que lo tengan en consideración. Pero como les digo, aquí actualmente las declaraciones de personas físicas en la anual, pues ya veniendo precargadas, y aparte la aplicación de la exención también está en la aplicación de la declaración, entonces ya no puedes aplicar más porque el sistema ya lo tiene reconocido. Si ya te acabaste la parte exenta, hasta ahí queda, en cero. ¿Ok? Tercer caso, ese es el que les comento. Fíjense, un trabajador está en su empresa, renuncia el 25 de abril y a esa fecha tenía un sueldo de 7,000 pesos. ¿Sale? Y tenía una prestación superior, en el caso del aguinaldo, de 20 días. ¿Sale? Y después de salirse de esa empresa, del 25 de abril, entra a otra el 1 de mayo y ahora percibe un sueldo de 8,500. Supongo que por eso salió. ¿Ok? Pero tiene un aguinaldo de ley, o sea, 15 días nada más. ¿Sale? Pues a lo mejor dirán, oye, te fuiste para obtener menos días de aguinaldo. Pues sí, pero fue para ganarse más días de salario, entonces al final sí vale la pena. ¿Ok? Luego, a este trabajo renuncia el 31 de agosto y posteriormente entra a otra empresa el 15 de septiembre y ahora tiene un sueldo de 9,000 pesos y un aguinaldo de 25 días. O sea que ese sí merece llamarse prestación. ¿Ok? Hay que calcular el aguinaldo que percibió de cada empleo y ejemplificar ahorita cuánto sería la parte grabada. Aquí es donde les digo, ¿qué pasa con las exenciones? ¿Ok? Primer caso, primer empleo. Ya estaba desde el 1 de enero y se va el 25 de abril. 10 efectivos, 115 días. ¿Ok? El ingreso mensual de 7,000 pesos. Entonces, y aparte quedamos que tiene un aguinaldo de 20 días. Entonces, los 7,000 los divido entre 30, los multiplico por 20 y ese sería el aguinaldo anual que esta persona debería percibir. ¿Sí? Entonces, 7,000 entre 30, bueno, aquí unos dicen 30,4, pues sí está bien, ok. Solamente para fines didácticos y para no hacer tanto cálculo decimal voy a poner entre 30, ok, son 233,33 por 20, que son 20 días de aguinaldo, y tiene un aguinaldo anual de 4,666, ¿sale? Y el equivalente diario multiplico entre 365 y me da 12,7853. Lo multiplico por 115 días, que son los días acumulados hasta su fecha de renuncia, y tiene un total de 1,470,32. ¿Sí? Entonces, proporcionalmente ese fue su aguinaldo. Aquí se lo llevaría todo exento, ¿verdad? Sí, aplicando 30 veces la UMA, pues no llega a la exención, ¿sale? Entonces, no le retienen impuesto sobre el aguinaldo. Después, quedamos que entra en un segundo empleo el 1 de mayo con un salario de 8,500 pesos, pero aguinaldo de ley. ¿Ok? Entonces, en este caso son 8,000 entre, entre 30 por 15, o sea, 4,000, sale entre 2. ¿Ok? Lo dividimos entre 365 para sacar la parte diaria, 10,95, lo multiplicamos por los días trabajados efectivos, 123 días. Me da un aguinaldo proporcional de 1,432,19.
¿Sale? Sí, entonces, es que su salario era de 8.500. Sí, pues me salió distinto. Pues es que eran 8.500, les había dicho 8.000 en el cálculo. Bueno, 8.500 entre 2 entre 365 por 123 da 1.432.19. En este caso, como el patrón no está obligado a preguntarle, le aplica la exención completa porque le tiene que hacer una retención en el finiquito. Y el aguinaldo ya quedamos, son 30 días, por lo tanto, 30 UMAS, perdón. Por lo tanto, todo el aguinaldo estaría exento. ¿Ok? Ahora, tercer patrón. Entra el 15 de septiembre y ahora gana 9,000 pesos y de aguinaldo le dan 25 días. Ok, entonces 9,000 entre 30 da 300 por 25 días de aguinaldo que le corresponden en este empleo son 7,500. ¿Sí? Le va muy bien. Ok, entró el 15 de septiembre. ¿Sí? Entonces entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre son 108 días. ¿Ok? Entonces, esto que nos dio 7,500 entre 365 por 108 son 2.219.18. ¿Ok? Igual, es menor que los 30 días, 30 UMAS, perdón, exentos. Entonces, tampoco le retuvieron. No retuvieron nada. ¿Ok? Pero vamos a ver qué pasaría en su declaración anual. Yo que presente, porque pues, con eso ya estaría obligado. ¿Ok? Entonces tendría del primer trabajo 1470.32, del segundo 1432.19 y del tercero 2219.18. Eso nos da un total de 5121.59 de aguinaldo. ¿Ok? Ahora, la parte exenta no fueron 2886.6 en cada uno de los tres trabajos. Sería uno solo. O sea, 5121.69 menos 2886.60. Y tiene una parte grabada de 2235.09. ¿Qué crees? Pues que le va a salir a cargo, porque en cada uno de los finiquitos le aplicaron exención. Pero en el ejercicio, la exención solamente son 30 veces la UMA. Por todos los ingresos que obtengas bajo el mismo concepto. ¿Ok? No importando cuántos patrones tuviste, aunque sí sea más de uno, la exención es sobre el total percibido. Entonces, pues esto le va a causar seguramente un impuesto a cargo porque no le retuvieron. Y en la anual pues, le va a dar cantidad a pagar. ¿Ok? Digo, pues no es culpa del trabajador, pero tampoco del patrón. ¿Ok? Siguiente. Y eso tiene que ver con los empleados públicos. En la parte laboral, lo que vimos la semana pasada, solamente platicamos, así a grandes rasgos, aclarando que en el caso de empleados públicos, ellos tienen un aguinaldo de 40 días de su salario. ¿Sale? 40 días. Pero les van a pagar una mitad, o sea, 20 días, hasta el 14 de diciembre. Y lo demás hasta enero. Sí, me parece que el 15 de enero. Entonces, 20 días en diciembre, otros 20 días en enero del siguiente año. ¿Ok? Pero ahora bien, eso yo creo que no hay ningún problema. Eso es claro, ¿verdad? Pues es su ley. La ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Así está. O sea, ahí ya no podemos nosotros decir, oye, pero ¿por qué ahí les dan a ellos 40 mínimo y a nosotros 15? Vamos a demandar inconstitucionalidad. No,
No, ya está hecho, ¿eh? Porque precisamente lo marca la Constitución y no podemos pelear la inconstitucionalidad de la Constitución. Ok, pues entonces ya está. Ok, bueno, son de lo que percibió en enero 2022 para esa persona que tiene un salario, bueno, que ni siquiera puse el salario, pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En enero percibió 10,000 pesos, que son los 20 días restantes del aguinaldo devengado en el año anterior, o sea, en 2021, ¿sí? En 2021 recibió 10,000 pesos en diciembre y otros 10,000 pesos, pero en enero de 2022, que es complemento, ¿ok? Ahora bien, transcurre todo el año y en diciembre de 2022, ya con un incremento salarial, le corresponden otros 20 días, pero esta vez con su incremento, resulta que ahora va a tener en diciembre de 2022 un total de 12,000 pesos, ¿sale? Y los otros 20 días, que son otros 12,000 pesos, los percibe en enero 2023, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo aplica el tratamiento para efectos del impuesto sobre la renta? ¿Ok? Fíjense, yo puedo decir, es que el primer pago de enero, los 10,000 pesos, corresponden al aguinaldo de 2021. Ok, entonces tienen una exención en base a la UMA del 2021. ¿Sale? Ojo aquí, eso está mal. No es así como se debe de entender. ¿Por qué? Porque aunque corresponda en 2021, el pago efectivo fue en 2022. ¿Ok? Entonces, en 2022 se aplica la exención. Todavía estaba vigente en ese día, en esos días, perdón, en ese mes, el, la UMA del 2021. ¿Ok? Está bien. Le pagué con la exención aplicable del valor de la UMA a esa fecha. ¿Sale? Ahora bien, viene la fecha de diciembre 2022 y tiene otro pago de otros 20 días, pero por el aguinaldo del 2022. ¿Sí? Entonces tiene otros 12,000 pesos. Ahora bien, cuando le pague este aguinaldo, si yo soy el mismo patrón, por ejemplo, yo soy la secretaria de Economía y a uno de mis trabajadores le pagué en diciembre de 2021 10,000 pesos, primeros 20 días. Enero del 2022, ya en este año, otros 10,000 pesos. En diciembre de 2022 le pago 12,000 pesos. En enero de 2023, los otros 12,000 que corresponden a este 2022. Pero específicamente, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, él percibió un total de 22,000 pesos. ¿Ok? Y si yo soy el mismo pagador en todo el año, no se me debió pasar a mí, encargado de nóminas de todo el personal, que en enero ya le apliqué una exención. Puedes decir, oye, pero incluso fue otro valor de otra UMA, y eso fue para el ejercicio 2021. Ojo, pues que yo lo cobré en enero, no lo voy a declarar en 2021, ya es 2022. Entonces la suma de ambos, que son los 22,000, le aplico la UMA vigente del ejercicio. ¿Sale? Son los 2,886,60. Nuevamente, les digo que eso se aplica una sola vez. Aquí, algunos, y es válido eso que comentan algunos. Dicen, oye, pero todavía no estaba publicada la UMA en el mes de enero y yo le apliqué la exención en el mes de enero. Nada más que aquí hay una interpretación. Fíjense, ahí lo que me está diciendo es que aplique la UMA vigente, obviamente sería la vigente en ese momento. Pero independiente del valor que haya tenido, aunque haya incrementado la UMA en febrero y en adelante, al final de cuentas ya se gastó toda la parte exenta. ¿Ok? O sea, de 10,000
contra los 2.600 y fracción que haya sido de UMA de ese año, ya se aplicó, ¿sí? ¿Tendrá un ajuste en el año? Sí, porque al final del ejercicio lo que voy a aplicar como parte exenta sería el valor de la UMA de todo el ejercicio. ¿Sí? O sea, yo no habría aplicado una proporción de valor de UMA en enero y otro de febrero a diciembre. ¿Sí? Entonces sería el total, que sería el valor de la UMA actual, 2.886, ¿sí? Para el ejercicio. Esto me dejaría una parte grabada de 19.113.40. ¿Ok? Entonces aquí lo que quiero que dejar claro es que la exención aplica por todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sale? Entonces esto fue lo que se aplicó como parte exenta. Los 30 UMAS. ¿Ok? Y no hay que aplicar más exención. La misma declaración te lo va a bloquear. No vas a pasar más de 30 veces el valor de la UMA. Y aunque digas, pues como la de enero fue de 2021, entonces aplica la exención del 2021 más la parte del 2022. Mentira, no se hace así. ¿Ok? Ahora, otro caso que también es muy interesante. Y les digo muy interesante porque ha generado mucha polémica y todavía no han sido erradicados completamente estos malos manejos con respecto al, a la manera en que contratamos al personal y el tratamiento que le estamos dando. Fíjense, el planteamiento es el siguiente. Trabajador contratado con un salario mensual de 16,000 pesos. Percibe por nómina, y es aquí donde empiezan los manejos turbios. Al trabajador le dijeron, mira, te voy a dar un salario mensual, que es lo que vamos a convenir, de 16,000 pesos. Pero, ¿qué crees? Pues a mí me sale muy caro pagar el seguro social, a ti también, porque te tengo que descontar. Mira, le vamos a hacer así, para no quitarte beneficios, que es el aseguramiento, para que te accidentas y tengas una incapacidad, o si tu esposa se va de maternidad, o sea, tiene un alumbramiento, pues para que la atienda el seguro y no tengas que pagar en un particular, pues te damos de alta ante el seguro. Ya ves que somos bien cuates. Entonces, por nómina vas a ganar 6,000 pesos. ¿Sale? Y los demás te lo vamos a dar por otro concepto. ¿Qué les parece? Ingresos asimilados a salarios. ¿Sale? Entonces, tienes tus 16,000 pesos, pero solo 6,000 pesos por nómina. ¿Ok? Y bien, sé que a muchos lo que hacen es, pues mira, si estás por honorarios, pues no eres mi trabajador. Si estás de asimilado, es como si fueras independiente, también no eres mi trabajador, por lo tanto, por esos conceptos no tengo la obligación de pagarte nada. ¿Sí? Entonces, yo no te voy a pagar aguinaldo. ¿Sale? No eres mi trabajador por ese ingreso. Solo lo que tienes por nómina. Entonces, tu aguinaldo es sobre la base que tienes reconocida en nómina. 6,000 pesos mensuales. Ah, bueno, entonces tu aguinaldo es de 3,000. Y obviamente el trabajador va a pelear y va a decir, oye, ¿cómo crees? Si mi salario es de 16,000 pesos, tú lo puedes nombrar como quieras. Tú y yo quedamos en que vas a pagar 16,000 pesos. Que quieras meterlo bajo el concepto que quieras, eso es otro rollo, pero mientras mi salario es 16,000, mi aguinaldo deben de ser 8,000. Y pues bueno, obviamente lo que va a pelear el trabajador es el ingreso a que él sabe que tiene derecho. ¿Sale? Entonces, en términos de la Ley Federal del Trabajo que te dice cuando hay una relación laboral y que cuando hay una relación laboral los derechos son irrenunciables, es algo que no le puedes negar. Es tu obligación dárselos. ¿Ok? Piense. Entonces, si la Ley Federal del Trabajo, solo la Ley Federal del Trabajo, me dice que cuando hay relación de trabajo, todos sus derechos no los puedes
perder. Entonces, si quedaste que tu salario es de 16,000 pesos, debes de percibir un aguinaldo de 8,000. Oye, pero que el trabajador lo de... Esa es otra cosa. Ese es otro rollo que entra en otro ordenamiento de la ley del Seguro Social, ¿sí? Pero la ley federal del trabajo es clara y precisa. Hay una relación de trabajo, entonces tiene prestaciones mínimas, al menos las mínimas, que marca la ley federal del trabajo. Y refuerzo esto con lo siguiente. Artículo 5 de la ley. Dice, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca. Ojo, vuelvo a leer, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos. Y en lista, me voy a brincar dos, fracción 14 y fracción 15. Fracción 14 dice, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. O sea, que si a ti se te ocurrió la genial idea de darlo de alta con una pequeña cantidad y los demás por fuera, eso es una simulación. La misma ley federal del trabajo te dice que cualquier disposición de este tipo es inválida. Entonces, tu obligación es pagarle el aguinaldo, no importando cómo lo nombres en tus recibitos o en tu contrato. Él es tu trabajador, por lo tanto, tiene derecho a toda la prestación completita. ¿Sale? Y luego dice, fracción 15, que también está prohibido, dice, registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente percibe. Y es esto precisamente una práctica muy común. En este caso, y en el ejemplo, lo dan de alta con 6,000 pesos cuando su ingreso es de 16,000. ¿Qué están haciendo? Ocultar 10,000 pesos. Para que no generen más prestaciones, más carga fiscal y social al trabajador y a la empresa. Obviamente, entonces aquí lo que pretenden es no cumplir cabalmente con esta prestación. ¿Sí? Entonces la ley federal del trabajo dice, ganas 16,000, pues entonces tu aguinaldo es de 8,000 mínimo. Puede ser más, pero no menos. Y aquí, aunque lo hayas nombrado de otra manera, para que no se considere salario, pues ¿qué crees? Te falló la planeación. La ley federal del trabajo es clara y de hecho para la ley federal del trabajo no existen los asimilados. Pues, de hecho es absurdo desde el nombrecito asimilarlos. ¿Sale? Entonces en este caso, fíjense, ¿qué es lo que percibiría el trabajador? Si su ingreso es de 16,000, entonces su aguinaldo es de 8,000. ¿Sale? No negociables. Mínimo esos 8,000 pesos. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo solucionas la otra parte? O el otro tema. O sea, laboralmente, vamos a suponer que tú dices, está bien, mira, me voy a evitar problemas. Y, trabajador, ya sé, te había hecho una supuesta planeación donde te pago una parte por nómina de 6,000 y sobre la cual tendrías un aguinaldo de 3,000. Pero te estoy pagando una diferencia para completar los 16,000 por 10,000 pesos. Entonces, el complemento del aguinaldo serían 5,000 pesos. O sea, el equivalente a 15 veces el día. Entonces, 5,000 sobre la base de 10,000 más 3,000 sobre la base de 6,000 me dan los 8,000 a los que tiene derecho el trabajador. ¿Ok? Eso ya está. Ahí sí no tengo ningún problema. Le voy a pagar sus 16,000 pesos. Y fíjense cómo son respetuosas las leyes que la Ley Federal del Trabajo
no dice cuál es el procedimiento para retenerle el impuesto, ¿sí? O sea, no es de su incumbencia. Tanto como la ley del impuesto sobre la renta no te dice cuándo hay una relación de trabajo, porque eso ya está escrito en la Ley Federal del Trabajo. Lo único que te va a decir es que para retener el impuesto le hagas el procedimiento como si se tratara de salario. Pero lo que no está haciendo aquí es crear una nueva relación de trabajo o una nueva forma de tratar al trabajador. No, eso es erróneo. Ahora bien, ¿qué tendría que hacer aquí? Y no voy a justificar lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, ¿sale? Más bien, pues si ya hice todo el tratamiento, pues a ver, ¿cómo arreglo la parte fiscal? La parte laboral, pues ya está cumplida, ¿ok? Te voy a pagar un total de 8,000 pesos, ¿sale? Ahora fiscalmente, como solamente estoy reconociendo por nómina 6,000, bueno, entonces sobre 3,000 aplico la exención y ahora sí, le calculo la retención del impuesto. ¿Sale? Y por la parte complementaria a los otros 10,000, pues como lo haya visto, como lo haya engañado al trabajador. Si le dije que eres asimilado, bueno, entonces, y como los asimilados no tienen prestaciones, ese ingreso no quiere decir que no se lo dé, pero para tratamiento de la ley del ISR, o sea, la retención, primero que nada, no le aplico parte exenta, sino sobre los 10,000, calculo el aguinaldo, son 5,000, no tiene parte exenta, sería también parte de los ingresos asimilados a salarios. Entonces, el total 5,000 lo sumo a los otros 10,000 de salario del mes y sobre esa cantidad le aplico la tarifa del artículo 96. ¿Sale? Y de esa manera, pues ya hago los dos cálculos. Uno, por los ingresos que sí están en nómina y el otro por los ingresos que están como asimilados a salarios. Ojo, no estoy justificando, no estoy diciendo que esto sea correcto. Lo que estoy haciendo es un tratamiento separado. Primero, porque de ahí nace la obligación cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Y si tu ingreso es de 16,000, como quiera que lo hayas manejado, su salario es de 16,000 y tiene un aguinaldo de 8,000. ¿Sale? Hasta ahí está lo que la Ley Federal del Trabajo dice. Tú págale 8,000 porque su ingreso es de 16,000. ¿Sale? Ahora la ley del impuesto sobre la renta, ni modo, tiene que doblegarse y decir, está bien, primero que nada, no te lo niego y te doy los 8,000. Pero ahora, el tratamiento es que por la parte de nómina tenga una parte exenta y por la parte de asimilados no lo tendría y tendría el total grabado. ¿Sale? Pues bien, ese sería el tratamiento para este concepto. Y como les digo, no es válido quitarle la prestación solamente porque contraté indebidamente al trabajador como asimilado. ¿Sí? Eso es un error garrafal. ¿Ok? Ahora bien, se los tienes que pagar la prestación.